Buenas tardes, mi nombre es Oscar Escoto y bienvenidos a Siempre Contigo. Yo trabajo en el despacho Lira Bravo aquí en Dallas, Texas, y hoy tenemos varias cosas que vamos a platicar. Lo primero es actualizaciones de asilo, qué ha cambiado en el mundo de asilo. Lo segundo es qué necesita para calificar para el perdón provisional de presencia ilegal, que se conoce como el I-601A. Y mucho más vamos a platicar hoy sobre eso. Y los invito a dejar sus preguntas de inmigración en los comentarios aquí abajo. ¿Ok? Entonces, bienvenidos al programa de hoy. Es un placer estar con ustedes y ya sé que es un tiempo difícil por la pandemia, pero mucho gusto en tenerlos en el programa de hoy. Ojalá algo de hoy le pueda servir, ayudar en su caso migratorio. Entonces, bienvenidos al programa de hoy. ¿Ok? Lo primero es, ¿qué está pasando en la Corte de Inmigración? Acaba de denunciar la Corte de Inmigración que los casos no detenidos no, están cancelados hasta el día 13 de noviembre de este año. Entonces van a empezar de nuevo posiblemente el día 16 de junio. Ahora, una cosa, esa fecha puede cambiar. Es la fecha que ahorita está programada, pero los vamos a mantener informados a cómo vaya cambiando la situación con la Corte de Inmigración, ¿ok? Lo siguiente es, ha cambiado algo sobre la ley de asilo. Para la gente que está pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional acaba de publicar una regla nueva que va a afectar a todos los solicitantes de asilo, ¿ok? Esta regla va a tomar efecto el día 20 de noviembre de este año, ¿ok? Entonces, ¿qué hace esta nueva regla de asilo? Hace varias cosas. Va a descalificar a gente que tiene una condena criminal, ¿ok? Entonces, hay 7 diferentes formas de que si tiene una condena bajo de una de estas cosas, lo va a descalificar para el asilo, ¿ok? Lo primero, si tiene una condena relacionada a ayudar a alguien a entrar a los Estados Unidos ilegalmente, eso lo va a descalificar para el asilo, ¿ok? Y también si ha entrado ilegalmente una segunda vez a los Estados Unidos, no va a calificar para el asilo, ¿ok? Número 2, es si tiene una condena que es en apoyo o que le ayudó en alguna forma a una pandilla en los Estados Unidos. Eso también lo va a descalificar para el asilo. Número 3, si tiene un DWI por manejar intoxicado o bajo la influencia de drogas y resulta en un accidente que lastima a alguien severamente o causa la muerte de alguien más, esa ofensa lo va a descalificar del asilo. Número 4, si tiene 2 DWIs en su expediente, no va a calificar. Y esto no importa si no resultó un accidente o daño físico a alguien más o muerte. Solo tener 2 DWIs en su expediente lo va a descalificar. Ok, número 5, si tiene una condena relacionada a abuso a menores o negligencia a un menor o un tipo de violencia doméstica, aunque sea algo que le pueden dar solamente una multa, ¿ok? Eso no importa. Si es una condena relacionado a abuso doméstico, eso lo puede descalificar del asilo. Número 6, si tiene un documento falso sobre identidad de alguien más. También si ha sido condenado por recibir beneficios públicos falsamente, si recibe beneficios públicos que no calificaba, pero posiblemente falsificó algún documento o algo así, eso puede resultar en que no sea elegible para el asilo, pero tiene que haber una condena para descalificarlo para el asilo. Si solamente recibe beneficios públicos, eso no afecta su caso de asilo. Um, Números 7, si hay una condena o si es arrestado por un acto de que
le causa daño como abuso doméstico a una esposa, a un esposo, alguien con quien está viviendo, que en una relación doméstica, eso lo puede descalificar del asilo también, ¿ok? Entonces, estas son las 7 formas nuevas que el Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional que anunció que va a afectar, que no va a calificar para asilo si tiene alguna condena que cae abajo de de estos delitos que acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, si tiene un caso de asilo, ahorita es muy difícil porque esta administración del presidente Trump ha puesto muchas reglas en plazo que hace un caso de asilo mucho más difícil. Ahora, ese amparo sigue disponible. Entonces, si usted tiene temor, tiene miedo de regresar a su país nativo, tiene el derecho de solicitar ese amparo legal si se encuentra antes de la Corte de Inmigración o si acaba de llegar si acaba de entrar a los Estados Unidos y lo quiere solicitar. Y algo muy importante para recordarles es que si está solicitando el asilo, sí lo tiene que pedir regularmente en antes de que cumpla un año aquí en los Estados Unidos después de su entrada, ¿ok? Entonces sí hay excepciones, pero esa es la regla principal. Entonces, si tiene temor de regresar a su país nativo, nos puede hablar al número que va a estar en pantalla y podemos platicar sobre si califica para el asilo, especialmente con todo lo que ha cambiado en esta área de inmigración, ¿ok? Entonces aquí está el número si quieren hablar para platicar sobre si califica para el asilo o algún otro amparo legal. Con confianza nos pueden hablar y platicamos más sobre eso, ¿ok? Lo siguiente, quería platicar con ustedes hoy sobre el perdón provisional de la presencia ilegal. Entonces, esta es una pregunta común que mucha gente hace y especialmente recientemente están preguntando, ¿qué es este perdón? He escuchado de él, pero yo lo necesito y califico para el perdón. Entonces, hoy vamos a platicar sobre este perdón. Y otra vez los invito a dejar preguntas en los comentarios si tienen alguna pregunta sobre un asunto migratorio y también si no quieren poner la pregunta ahí porque es confidencial, no quieren dar mucha información, entiendo completamente. Entonces, si ese es el caso, ya nos puede llamar y podemos platicar uno y uno sobre su caso para ver qué se puede hacer, qué opciones tiene en su caso migratorio. ¿Okay? Entonces, los invitamos a llamar si tienen una pregunta que no quieren dejar en los comentarios. Okay. Entonces, este perdón, ¿de qué? Este perdón aplica para la gente que no puede arreglar en los Estados Unidos generalmente. Entonces, lo que quiere decir eso, si vas a tener que salir al consulado en el extranjero, salir de los Estados Unidos para completar el proceso, entonces vas a solicitar este perdón antes de que salgas de los Estados Unidos, porque saliendo, si has estado aquí en los Estados Unidos más de un año sin permiso, cuando salgas, resulta en un castigo de 10 años, ¿ok? Entonces, lo que hace este perdón es, lo solicita aquí y es como permiso antes de salir. Cuando te lo aprueben, ya cuando sales a tu entrevista, ya no va a haber castigo de 10 años porque ya te lo perdonaron. Entonces, esto es lo que hace este perdón. Perdona ese castigo de 10 años para la gente que tiene aquí más de un año sin permiso y luego sale de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, para aclarar, si usted va a arreglar papeles aquí en los Estados Unidos porque tuvo entrada legal o alguna otra forma de que pueda arreglar aquí, no va a necesitar este perdón. Ese solamente aplica cuando va a salir afuera de los Estados Unidos para terminar el proceso en el extranjero, ¿ok? Entonces, ¿qué son los requerimientos para pedir este perdón? Hay varios. El primero es, tiene que tener 17 años de edad. Segundo, tiene que estar aquí en los Estados Unidos cuando lo soliciten. Tiene que tener una petición familiar que la conocen como la forma I-130 aprobada. Entonces, si apenas están empezando el proceso que un familiar lo está pidiendo, sea un esposo, una esposa, un hijo ciudadano, un padre,
tiene que esperar hasta que esa petición sea aprobada por inmigración antes de meter este perdón. ¿Ok? Y lo más importante, tiene que tener un familiar que califique para este perdón. A veces hay mucha confusión porque dicen, oh, mi hijo me está pidiendo, entonces califico para el perdón, ¿verdad? En ese caso no, porque aquí los familiares que solamente califican para este perdón tienen que tener un esposo, una esposa, un padre ciudadano o residente de los Estados Unidos. Entonces, en la situación que les acabo de mencionar, como si un hijo lo está pidiendo, el hijo lo pide, ¿verdad? Usted ya, si tiene un padre, por ejemplo, que es ciudadano residente, califica para el perdón por la relación a su mamá o su papá que es ciudadano residente. Entonces, en muchos casos sí hay confusión sobre eso. Entonces, nosotros ofrecemos los servicios para los perdones. Entonces, si se encuentra en un caso que quiere arreglar, pero no sabe cómo o qué se necesita, si va a necesitar un perdón o algo más, entonces nos puede hablar y platicamos en detalle sobre las opciones que tiene para evitar algún problema que posiblemente si no agarra esa clarificación, entonces posiblemente se puede hacer un poquito más difícil el proceso. ¿Ok? Lo siguiente es, ¿qué tiene que enseñar para este perdón? Para este perdón tiene que enseñar sufrimiento extremo a ese pariente, sea esposo, esposa o padre residente o ciudadano de los Estados Unidos. Y para enseñar ese sufrimiento extremo, regularmente tiene varias opciones cómo enseñar ese sufrimiento en diferentes situaciones. Lo primero es, si ese pariente se queda aquí en los Estados Unidos, y usted se regresa a su país nativo, ¿cómo van a sufrir por la separación? Entonces, esa es situación número uno. La segunda es, ¿cómo sufriría ese familiar si se muda con usted a su país nativo? Entonces, por ejemplo, si usted es de México y su mamá es el familiar que califica abajo el perdón, se va a explicar cómo sufriría su mamá si se queda aquí sin usted o si se muda con usted para México, ¿ok? Y para enseñar el sufrimiento, inmigración dice que vamos a considerar varias cosas. Lo primero es la salud del familiar, ¿ok? Si tiene alguna condición médica o posiblemente necesita ir a chequeos regulares tan seguido, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Y también quieren ver ellos si eso está disponible en su país nativo. Si su mamá la acompaña a México, por ejemplo, puede seguir recibiendo ese tratamiento en México. Si no está disponible, eso hace su caso más fuerte, ¿verdad? Consideraciones de salud es uno de los factores que inmigración va a considerar, ¿ok? El segundo es consideraciones económicas o financieras. Por ejemplo, ¿quién está trabajando aquí en los Estados Unidos? En la situación que le acabo de mencionar de su mamá, el ejemplo. ¿Su mamá está trabajando o posiblemente depende del trabajo de usted del apoyo económico de usted? Eso se considera todo eso. También consideraciones escolares, como si una persona está estudiando aquí en una universidad en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser afectado si se muda para su país nativo o si se queda aquí sin el apoyo de usted? Y también inmigración va a considerar dos cosas más, dos categorías más. Primero son consideraciones personales y eso va a incluir, por ejemplo, ¿qué familia tiene aquí el familiar abajo el perdón? Por ejemplo, si toda la familia está aquí en los Estados Unidos, eso es algo que va a ayudar en el perdón, ¿verdad? También, ¿cuánto tiempo tiene el familiar aquí en los Estados Unidos? Si lleva aquí 20, 30 años, es algo que va a ser el perdón más fuerte también. La edad de las personas involucradas en este caso, el hijo, por ejemplo, en este caso, y el hijo o la hija y su mamá o su papá, el que está calificando para el perdón, ¿verdad? ¿Qué son las edades, verdad? Todo eso se va a considerar. Y la última categoría son lo que inmigración dice, son factores especiales. Aquí quieren ver cómo están las condiciones en su país nativo, ¿verdad? Si hay mucha delincuencia, secuestro,
y va a causar que el familiar sufra emocionalmente o posiblemente que sea víctima de un crimen en el país extranjero, en el país nativo de la persona que está pidiendo el perdón. Entonces, eso va a ayudar en el caso. Y también, por ejemplo, si el familiar aquí tiene practica su religión preferida, ¿verdad? Va a una cierta iglesia o va a misa tantos días o lo que sea, y también las diferencias en cultura, si se muda para el país nativo de la persona que está aplicando para el perdón. Entonces, se va a considerar todo en este perdón. Aquí lo que se va a enfocar completamente es cómo va a sufrir el familiar, sea esposo o esposa o padre o madre, ciudadano o residente. ¿Cómo van a sufrir si la persona que está tratando de arreglar, si se tiene que regresar a su país nativo por 10 años? ¿Verdad? Esa es la pregunta, eso es lo que se va a enfocar en este caso. Entonces, muchas veces cuando platicamos en una consulta, me preguntan entonces, ¿qué documentos puedo usar para enseñar el sufrimiento que va a pasar mi mamá, mi papá o mi esposo o mi esposa? Entonces, ¿qué documentos se pueden enseñar? Son cualquier documento, ¿ok? Entonces, dependiendo los factores, las circunstancias del caso, se van a juntar documentos para establecer, para apoyar lo que usted está mencionando en su caso. Entonces, si dice que su mamá, que es el familiar que califica para el perdón, que su mamá tiene una condición médica, entonces va a solicitar esos expedientes, ¿verdad? Los documentos médicos para enseñar la condición que tiene y que tenga los detalles sobre el medicamento que está tomando, el tratamiento que está recibiendo y cosas así. Todo lo que esté involucrado en el caso, todos los factores que sean aplicables aquí, entonces va a buscar documentos y evidencia para apoyar es lo que usted está mencionando en su caso, ¿ok? Entonces, la última cosa sobre el perdón es cuánto tiempo está durando ahorita para procesar una aplicación de este perdón. Porque para recordarles, ¿verdad? Usted lo pide aquí en los Estados Unidos y aquí espera la aprobación antes de tener que salir al consulado a su entrevista. Entonces, ahorita está durando aproximadamente 12 meses, ¿ok? Y ahorita con la pandemia ha causado que muchas cosas, muchas oficinas involucradas en el proceso migratorio que se atrase un poco. Entonces, este tiempo puede cambiar, ¿verdad? Es solamente un estimado. Entonces, lo que siempre les sugiero es que si tienen una pregunta específica, si ya metieron el perdón, por ejemplo, y quieren saber cómo va su caso, nos pueden hablar a la oficina y podemos platicar sobre eso y contestarle cualquier pregunta que tenga sobre su caso migratorio. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos unas preguntas. Okay. Aquí tenemos a Rosy Mav, dice, hola, buenas tardes. Si tiene uno que esperar a que sus hijos cumplan los 21 años de edad para tramitar o se puede empezar a aplicar a los 20 años. Ahorita es muy buena pregunta y gracias por estar con nosotros, Rosy Mav. Entonces, ahorita sí tiene que esperar a que su hijo o hija ciudadano cumpla 21 años para empezar el proceso. Ahora, si ya viene su cumpleaños pronto, puede consultar con nosotros para explicarle qué documentos va a necesitar para que los vaya juntando y también cómo va a procesar su caso, así para que usted y su familia hagan los planes necesarios para empezar a pensar en el proceso y cuánto tiempo es el estimado para el proceso, qué se va a necesitar, qué son los pasos exactos. Entonces, ya cuando vaya a cumplir los 21 años, haga su consulta para platicar y para explicarle cómo va a trabajar el proceso y qué documentos. Pero ahorita, para que su hijo le meta una solicitud, tiene que tener 21 años. Entonces, gracias por esa pregunta. Ok, tenemos una pregunta de Jorge Emilio Quintero. Buenas tardes, Jorge, y gracias por la pregunta. Dice, buenas tardes, ¿cuánto dura el proceso de petición familiar?
Esta es una buena pregunta, pero es difícil de contestarla por la razón de que va a depender de cuál proceso le va a tocar a usted o a su familiar. Entonces, todo va a depender si va a arreglar aquí en los Estados Unidos, si va a tener que ser. Entonces, si quiere algo más exacto, nos puede hablar y para informarle sobre el proceso que usted o su familiar va a necesitar y así ya le podemos dar un mejor estimado sobre el tiempo que va a durar. Entonces, Jorge, gracias por la pregunta y nos puedes llamar al número que va a estar en pantalla y así si quieres platicar sobre esto más en detalle. Entonces, que tengas un buen día. Gracias. Ok, tenemos una pregunta de Dimalu Rodríguez. Entonces dice, buenas tardes. Buenas tardes a ti, Dimalu, y gracias por estar con nosotros. Una pregunta, ¿qué podemos hacer si mi cuñada y su familia que viven en Celaya, Guanajuato, ya no pueden estar viviendo allá? Hace 2 semanas al hijo de ellos que tiene 12 años, ok, entonces, sobre la información que mencionaste en tu comentario, en tu pregunta, lo que recomiendo es que nos hables. Ahora, cuando son detalles muy personales así, sí es recomendable que nos hables para platicar y también para recordarles, ¿verdad? Si tiene información muy detallada o con información sensitiva, es recomendable que posiblemente no lo ponga en el Facebook, ¿verdad? Porque también es algo muy privado, muy personal. Entonces, te recomiendo que nos hables a la oficina para platicar uno en uno y para darte el consejo legal para qué opciones tienes o tu familiar, ¿ok? Entonces, gracias por la pregunta. Y voy a poner el número de teléfono para si nos quieres hablar para platicar en detalle sobre tu caso, ¿ok? Entonces, aquí está el número para los que les interesa hablar más uno y uno en detalle sobre su pregunta migratoria. Aquí está el número en pantalla para que nos hable y platicar más sobre eso, ¿ok? Entonces, lo siguiente que quiero platicar es, ahorita que nos estamos acercando a las elecciones presidenciales, están llegando muchas preguntas sobre a quién, cuáles familiares puede pedir para el proceso migratorio. Entonces, esta es una de las preguntas. ¿Soy residente permanente legal? ¿Qué miembros de la familia puedo solicitar? Recuerde que cuando usted es residente permanente, no puede pedir a los mismos familiares que si fuera usted un ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, como residente de los Estados Unidos, usted tiene el derecho abajo la ley de pedir a un esposo, a una esposa, o a un hijo o a una hija que no esté que sea soltero, ¿ok? Que no esté casado. Si se casa su hijo o su hija y usted es residente, no lo puede pedir abajo la ley, ¿ok? Entonces, por eso es importante, si ya tiene tiempo que posiblemente ya califica para aplicar para la ciudadanía, es algo bueno de considerar, porque ahorita le voy a explicar qué opciones tiene si es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es esta. Soy ciudadano de los Estados Unidos. ¿Qué miembros de la familia puedo solicitar? Entonces, como ciudadano de los Estados Unidos, como mencioné hace un minuto, puede pedir a más familiares, ¿ok? Y no, entonces puede igual como un residente permanente pedir a su esposo o a su esposa, ¿ok? También puede pedir a un hijo o a una hija que no esté casado o casada. Um, pero aparte de eso, un ciudadano americano tiene estos beneficios adicionales. Puede solicitar, puede pedir a un padre, a un papá, a una mamá, ¿verdad? También puede pedir a un hijo o a una hija que esté casado, ¿ok? Y aparte, puede pedir, si tiene 21 años, el ciudadano puede pedir a un hermano o a una hermana. Entonces, como
están escuchando, sí hay varios beneficios que usted puede tomar ventaja si es ciudadano de los Estados Unidos. Y aparte de eso, porque con las categorías de familiares, como inmigración lo hace, dependiendo qué familiar es, de los que acabo de mencionar, hay diferentes tiempos que tiene que esperar para que pueda arreglar sus papeles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un ciudadano le mete una petición a un hermano o una hermana, eso puede durar muchos años, ¿ok? En unos casos más de 20 años. Ahora, si usted pide a un hijo o a una hija, es menos tiempo, ¿ok? Entonces, un beneficio grande de ser ciudadano americano, aparte de los privilegios que tiene en el país, es en migración que usted, si es un ciudadano americano y pide a su esposo o a su esposa, a su mamá, a su papá o a un hijo menor de 21 años que no esté casado, entonces ellos no tienen espera para poder arreglar. Empieza el trámite inmediatamente, ¿ok? Entonces, ese es el beneficio más grande que hace el proceso más rápido. Entonces, si usted está pensando si mete la ciudadanía, ¿qué beneficios tiene migratorios? Estos son unos de los beneficios. Y aparte de eso, ¿verdad? Tiene más protecciones abajo la ley de inmigración por si en algún caso tiene un problema con la policía, tiene un problema con inmigración. Entonces, como un ciudadano americano, abajo la ley de inmigración, tiene muchos más derechos que un residente permanente. Entonces, si está pensando en solicitar la ciudadanía, es un buen tiempo. Y aparte de eso, es un buen tiempo porque Inmigración ya anunció las nuevas tarifas que van a implementar. Y la ciudadanía es una tarifa que va a subir a varios cientos de dólares. Entonces, ahorita es un buen tiempo. Si está pensando en solicitar la ciudadanía, nos puede hablar y platicamos sobre si es una opción para usted y si se la recomendamos en ese tiempo, ¿verdad? Porque si hay exámenes de inglés que tiene que tomar y un examen de las preguntas del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, nosotros podemos platicar y le damos sus opciones y lo que nosotros pensamos y ya usted o su familiar hace la decisión si lo quiere solicitar en este momento. Ok, entonces tenemos aquí unas preguntas. Okay. Ok, aquí tenemos una pregunta de Tacho Guerrero. Buenas tardes, Tacho. Gracias por estar con nosotros. Y la pregunta dice, buenas tardes, abogado. Yo tengo acción diferida por parte de la visa U. Apenas apliqué para mi permiso C-14. Mi pregunta es, ¿puedo andar todo Estados Unidos y pasar por un checkpoint dentro de Estados Unidos sin ningún problema? Gracias. Gracias a ti, Tacho, por la pregunta. Entonces, esta es una área de inmigración que es un poco difícil porque los oficiales de inmigración, ellos tienen mucho poder en cómo las acciones que ellos toman, ¿ok? Entonces, cuando usted tiene acción diferida, sí tiene alguna protección abajo la ley, pero siempre cuando usted pasa por un chequeo migratorio, siempre hay la posibilidad que inmigración lo puede detener. Y eso puede ser por varias cosas. Entonces, si usted, especialmente si usted tiene algo en su expediente migratorio o si ha tenido algún problemita con la policía, algo así, entonces eso puede causar más problemas. Entonces, regularmente la recomendación es esta: si no tiene que pasar por una inspección, un chequeo migratorio, no lo haga para evitar algún problema con los oficiales de inmigración, ¿ok? Porque a veces hasta los oficiales de inmigración hacen errores, se confunden con el permiso que tiene. Entonces, lo mejor es que si no tiene que pasar por ese chequeo, no lo haga, así para evitar algún problema, ¿ok? Entonces, gracias otra vez por tu pregunta, Tacho, y que estés bien. Ok, tenemos otra pregunta aquí de Jorge, ok, dice, ok, disculpe, aparte de la petición familiar, siendo yo residente permanente, mientras hago el proceso de petición, ¿no hay algún permiso especial mientras sale o se hace la petición para que ellos entren a los Estados Unidos? Ellos están en Colombia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces,
En la mayoría de los casos, tiene que esperar a completar el proceso para que ese familiar pueda venir a los Estados Unidos, ¿ok? Sí existen visas, ¿verdad?, que pueden solicitar en el consulado en Colombia o algo así, pero en la mayoría de casos, si usted es residente permanente y va a pedir a algún familiar que está fuera de los Estados Unidos, ese familiar tiene que esperar hasta que se termine el proceso y entre a los Estados Unidos como residente permanente. Antes de eso, no existen muchas opciones sobre eso. Ahora, si tienes alguna pregunta específica que está pasando algo en Colombia o algo, alguna razón por cual es muy urgente que venga a los Estados Unidos ese familiar o esos familiares más pronto, podemos platicar más en detalle, pero generalmente tiene que esperar a que termine el proceso migratorio. Ok, entonces muchas gracias, Jorge, por esa pregunta. So, ese es todo el tiempo que tenemos hoy para contestar sus preguntas sobre asuntos migratorios. Entonces, si tiene alguna pregunta o si iba a dejar una pregunta en los comentarios y no alcanzó, entonces los invitamos aquí a llamar al número en pantalla para platicar sobre su caso. Y otra vez es muy importante, si tiene algo detallado, algo confidencial, que nos hable, ¿verdad? Así para hablar en privado. Y una razón también es porque inmigración, ellos tienen acceso a las redes sociales, entonces a Facebook, a Instagram, a todo eso. Entonces a veces es mejor no dar tanta información específica, ¿verdad? Entonces si quiere platicar en detalle, los invitamos a llamar y hacer una consulta uno y uno conmigo o con uno de los otros abogados. Entonces, que tengan una buena tarde y los esperamos aquí el siguiente lunes a las 4 de la tarde. Gracias.